Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy la subsecretaria de Bienestar Estudiantil y hoy ocupo el cargo de coordinadora de la actividad. Les voy a pedir por favor que mantengamos los micrófonos cerrados durante el encuentro y mientras la explicación del disertante. Al final de la actividad se podrán realizar preguntas, ya sea a través del chat o pidiendo la palabra, yo les estaré habilitando el micrófono. 2 minutos, ya estamos iniciando, sigo aceptando participantes, así que bueno, y 10 estamos arrancando. ¿Empezamos, Ari? Fabio, dale. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a través de su Facultad de Derecho. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que, como se lo dijimos recién en la reunión en privado, los que no entendemos economía, nos llama la atención el lenguaje claro con el cual él la explica. Se trata de Alfredo Zayat, a quien todos lo conocen seguramente. Tiene muchísimos años en el periodismo y en la economía, por supuesto, es licenciado en economía. Es autor de varios libros, publicaciones, y la idea de este encuentro es que él nos cuente, nos dé un pantallazo de lo que significa esta crisis económica de afuera hacia adentro, desde un panorama más globalizado, para llegar a la región y a nuestro país. Y después de su exposición vamos a abrir a preguntas, las cuales las podrán ir haciendo a través o directamente levantan la mano. Hay una herramienta en regiones que tiene esta plataforma Zoom. Levantan la mano o hacen seña por la pantalla y nosotros vamos a tratar de verlo, son muchos. Vamos a abrir el micrófono para que puedan expresar libremente lo que quieran preguntar. Así que, bienvenido Alfredo, 1.000.000 de gracias desde lo institucional y desde lo personal. Te damos la bienvenida a nuestra Facultad de Derecho. Te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Son momentos para estar juntos, para compartir de esta forma, pero ser partícipes de un debate importante que se da a nivel mundial y que también se da en Argentina. Y son momentos de crisis, estamos viendo una crisis inédita, somos contemporáneos de una crisis inédita, y estos espacios de reflexión, estos espacios de intercambio para mí son fundamentales. Por eso participo y además saludo y felicito a la universidad y a la Secretaría de Extensión de la facultad para impulsar esta iniciativa. Voy a hacer una introducción, por ahí hay algunos conceptos que creo que
están empapados, ya lo saben, porque estamos mañana, tarde y noche pensando, reflexionando, leyendo sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando con esta crisis. Pero me parece que es importante para contextualizarlo y después analizar cuestiones locales, cuestiones de la Argentina. Y digo para contextualizar porque creo que muchos de los debates que se están dando en Argentina, en términos económicos, en términos sanitarios, en términos políticos, en términos sociales, hay una deliberada exclusión del análisis vinculado a qué es lo que está pasando en el mundo. En el mundo lo que pasa es que hay un colapso, y un colapso inédito. Y tal es el colapso que la verdad que no hay una receta única, ni se sabe cómo va a ser la salida, la llamada post-pandemia. Yo creo que incluso ayer lo comentaba en una entrevista que me hicieron, que todos estamos hablando de la post-pandemia, yo creo que simplemente por la cuestión de expectativa, para generarnos expectativas de, bueno, esto va a terminar ya, porque ya no aguantamos más, entonces pensemos la post-pandemia. La cuestión es que la verdad que hoy, con pandemia, muchos no saben cómo administrar la pandemia. Entonces, pensar la post-pandemia yo creo que tiene que ver, por un lado, para generar expectativas de que se va a salir de la pandemia. A mí me parece más interesante cuando se habla de post-pandemia de debatir más sobre la necesidad de un nuevo orden económico. Y me parece que ahí ya los que muchos hablan de decir, bueno, rápido salgamos de la pandemia, ya muchos ya no quieren hablar. Porque existe una idea de volvamos a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es volver a el funcionamiento del capitalismo basado en la globalización neoliberal, donde las finanzas globales son hegemónicas. Entonces digo, la verdad, no quiero volver a esa normalidad. O en todo caso, tenemos que buscar una nueva normalidad cuando se habla. Hay una línea que piensa que esa nueva normalidad está vinculada con el tema de los protocolos sanitarios. Y yo creo que tenemos que avanzar sobre pensar una nueva normalidad, pero en cuestión de un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico no significa la destrucción de todo lo anterior y decir, bueno, empecemos de cero sobre algo, sino simplemente tratar de empezar a construir una forma de funcionamiento del capitalismo donde la desigualdad no sea el saldo central y principal de esta forma de funcionamiento de la globalización neoliberal. Porque ese es el saldo, es concentración de la riqueza e incremento de la desigualdad. Por eso a mí me gusta plantear una pregunta retórica vinculada con esta crisis y el coronavirus, ¿no? ¿El coronavirus provocó la crisis? Y la respuesta es sí, claro que la provocó esta crisis. O me gusta más ampliar el interrogante, si esta crisis provocada por el coronavirus es peor, es más dramática, por la fragilidad financiera y económica que se arrastra desde hace décadas, últimos 40 años, por la globalización neoliberal. Obviamente que es una pregunta retórica, mi respuesta es que el colapso económico, social y laboral ha sido tan fenomenal, ha tenido una caída tan vertical de la oferta, de la demanda, del empleo, de la actividad, de la producción, del consumo, por la forma de cómo está diseñado y cómo se despliega la globalización neoliberal. El colapso económico es, como les decía, inédito. No los voy a abrumar con números, simplemente es que es peor que la peor crisis del siglo pasado, que fue la de a partir del crack del 29,
el crack bursátil del 29 de Nueva York, la bolsa de Nueva York, que llevó a una gran depresión. Pero esa gran depresión, digamos, estuvo distribuida a lo largo de 4 o 5 años. En cambio, este colapso se dio en 3 meses. Digamos, el mayor desempleo, mayor pobreza, llevando a una situación de parálisis de la actividad económica, se dio en 3 meses. Porque la propagación de la crisis es inédita. Y yo creo que la propagación de la crisis es inédita por 2 factores. Y que en el corazón de esa propagación está esta globalización neoliberal. La propagación de la crisis es inédita por la rapidez, por lo fulminante, es porque a lo largo de las últimas 2 décadas, y yo estoy remarcando una y otra vez esta forma de funcionamiento del capitalismo, porque hubo otras y puede haber otras. A lo largo de estas últimas 2 décadas hubo lo que se llama una deslocalización de la producción. ¿Qué significa ese concepto? Antes, la producción de un bien, pongamos el ejemplo de un auto, se daba en la planta de Detroit y donde alrededor de la planta o en el mismo país eran proveedores de cada una de las partes de la unidad. En cambio, a lo largo de estos últimos 20 años y fundamentalmente para disminuir los costos, tanto costos laborales, costos ambientales, en última instancia para tratar de mantener una tasa de ganancia que en los lugares de origen estaba descendiendo, llevaron la producción de partes de ese producto a diferentes países, de China, Singapur, países asiáticos, países de Europa, pero que estaban en la cortina de hierro, digamos, Polonia. Entonces hubo una deslocalización de la producción. ¿Qué significa eso? Que viene el virus, afecta a un país y justamente a uno de los países que se convirtió en base de muchas de esas deslocalizaciones, que es China, y tiene un impacto inmediato en el resto de la producción. Porque si empiezan a faltar partes de esa producción final, de ese bien final, la economía pasa a estar en una situación general de caída. Entonces, esto es uno de los puntos esencial para entender la velocidad de la propagación, y la segunda es, bueno, la expansión del turismo. Entonces, estos dos aspectos explican esa propagación inédita y rápida y violenta que fue de la crisis. Frente al colapso económico, el Estado pasó a ocupar un lugar central para tratar de mantener el orden de tanto del empleo como de las empresas. Y entonces el Estado pasa a tener un lugar central, en realidad repitiendo inicialmente lo que fueron los paquetes de rescate de la crisis del 2008, donde salieron los bancos centrales y los estados con una amplia expansión vinculado a lo monetario, o sea, la emisión de dinero, y a nivel fiscal del gasto público para tratar de evitar la quiebra de las empresas, y evitando la quiebra de las empresas, la de la protección del empleo. Se tuvo que agregar dentro de esos paquetes de rescates la protección de los ingresos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables. Entonces, ahí el Estado pasó a ocupar y está ocupando un lugar central.
La pregunta, y me parece que esto es un punto de debate para mí central, si esta intervención del Estado viene a salvar exclusivamente a las empresas y el empleo asociado a esas empresas del mismo modo que el del 2008, o el Estado pasa a construir un nuevo estado de bienestar. Se pasa a construir un nuevo estado de bienestar. Porque si se repite el mismo esquema del 2008, el saldo va a ser lo del 2008, que fue 2008, 2009, 2010, donde salieron los estados a rescatarlo y se construyó una nueva burbuja financiera porque se consolidó esa forma de funcionamiento de la globalización neoliberal. Una burbuja financiera que duró 10 años, donde estalló y con mucha más intensidad y con mucho más costos ahora con la crisis del coronavirus. O sea que si vamos a repetir la lógica de funcionamiento o la lógica de salvataje del 2008, la verdad que es no haber aprendido lo que fue la historia vinculada a una historia reciente que fue la del 2008. Ahora bien, hay un aspecto no menor para analizar vinculado con el tema de la crisis del 2008, que en esa instancia de crisis, donde también la economía mundial, la economía de Estados Unidos, la economía de la Unión Europea, también estaba al borde del abismo, existía una coordinación y cooperación a nivel internacional que hoy no existe. En esos años hubo reuniones hasta 2 veces por año de los principales líderes de los países del G20 para tratar de coordinar y cooperar en las políticas para evitar el colapso. En cambio, ahora lo que se observa es que no hay ni cooperación y no hay ni coordinación de los liderazgos. Por el contrario, hay competencia, cosa que agudiza la crisis y además pone más incertidumbre sobre cómo puede llegar a ser la salida, o si va a haber una salida que sea de una nueva normalidad donde pueda haber una suerte de convivencia a nivel global, porque la disputa que se está dando entre Estados Unidos y China evita la coordinación y la cooperación. Y me parece que esto es un elemento negativo que se agrega a esta situación de crisis global. Obviamente que el escenario geopolítico del 2018-2020 es muy diferente al del 2008. ¿Por qué? Porque China a lo largo de estos últimos 10 años avanzó sobre ese lugar de liderazgo de Estados Unidos, fundamentalmente en lo que es la disputa tecnológica y la disputa comercial y económica. Para cerrar este contexto internacional, un poco a lo largo de estos minutos lo fui mencionando, pero yo creo, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida en esta crisis? Inicialmente, la verdad, no la sé, está en disputa, y esto es importante mencionar, que muchos sostienen, y también se sostenía en el 2008, que bueno, esta forma de cómo está funcionando el capitalismo va a cambiar porque ya llegó al límite, que ya muestra todas sus restricciones, que además las sociedades se están dando cuenta de que esta forma de funcionamiento no sirve, que concentra la riqueza, y la verdad que la experiencia del 2008 mostró que no, que se convirtió en una globalización neoliberal a la potencia. Y yo creo que hay un riesgo importante de que la salida de esta crisis sea
también un neoliberalismo llevado a una mayor potencia, que es lo que implica mayor concentración de la riqueza, mayor exclusión, mayor pobreza, mayor subordinación del mundo del trabajo, precisamente porque va a estar muchísimo más vulnerable. Una situación más vulnerable, una situación de mayor fragilidad del mundo laboral, con incremento del desempleo, con incremento de la pobreza, lo que da todavía muchísimo más margen al mundo del capital para poder avanzar sobre derechos y sobre conquistas del sector del trabajo. Por eso yo digo que no es por un orden natural de las cosas que va a haber una transformación, sino que hay que disputarla ahora. Se disputa en estos momentos y yo creo que los gobiernos y ahora vamos a hablar sobre la Argentina, digamos, esos cambios estructurales, esos cambios vinculados con tratar de construir un nuevo estado de bienestar, tiene que ser ahora. Digamos, si se quiere hacer una salida por izquierda, digamos, esa salida por izquierda tiene que ser debatida, discutida y disputada en estos momentos, no a la espera de decir, bueno, cuando salimos de la crisis y donde estemos todos más tranquilos y donde se disminuya la incertidumbre y donde todos estemos volviendo a la normalidad, ahí es donde vamos a dar esa disputa, ¿no? Ya cuando salís, ya te das cuenta, ya hoy, en esta disputa que hay, cuarentena, anticuarentena, te das cuenta la potencia, lo despiadado que es el poder, lo que es el poder económico. Entonces, la verdad que la disputa tiene que ser hoy, vinculado con la necesidad de mayor regulación, de mayor intervención en la economía, donde se tiene que debatir el acceso a la seguridad previsional como a la de los servicios públicos esenciales, porque esta crisis lo que también pone en evidencia la desigualdad, la impactante desigualdad que existe en la sociedad. Porque siempre se dice, y al comienzo se decía, bueno, este es un virus que ataca a todos, a ricos y a pobres. Ahora bien, se enfrenta de diferentes formas. Y entonces los sectores más postergados, los sectores vulnerables, tienen menor acceso a la tecnología, peores trabajos, debilidad y dificultad de acceso a una buena alimentación, a una buena vivienda, a servicios, y con esta crisis queda todavía muchísimo más en evidencia. Lo que el sistema durante la suerte de esta normalidad que muchos están buscando, barren debajo de la alfombra, hoy quedan totalmente expuestas. Pensando para la Argentina, y más ahora que empieza a haber un debate sobre la cuarentena, a mí me parece importante remarcar y destacar que la Argentina se adelantó en la intervención vinculada con materia sanitaria. Muchos pueden pensar, bueno, podía haberlo hecho antes, podía ser un poquito antes, algunas semanas antes, bueno, pero los números, los fríos números vinculados con contagios, pero fundamentalmente vinculados con el tema de la cantidad de muertes, muestra que la Argentina se adelantó y que al adelantarse eso salvó vidas. Y además, también me parece importante dentro de esta forma de razonamiento y de abordaje de los problemas o de los temas que yo tengo, que es de contextualizar, la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se adelantó, y yo creo que uno de los motivos principales es porque, además de por una cuestión de oportunidad, es de la necesidad de ganar tiempo para reconstruir una de las funciones básicas del Estado que fueron desarticuladas y debilitadas durante el macrismo, que fue el sistema de salud. Como tantas otras funciones básicas del Estado
que el macrismo destruyó y debilitó: salud, educación, las finanzas, el funcionamiento de la economía. El sistema de salud no tenía, digamos, salud no tenía ministerio, digamos, para que asumamos y que esté bien claro, y que hay que repetirlo una y otra vez para tratar de, cuando se abordan los debates sobre los tiempos de la cuarentena, es que no había Ministerio de Salud. Por consiguiente, un Estado, cuando se enfrenta a sus funciones básicas desarticuladas, por ejemplo, también la tensión vinculada con los sectores vulnerables, vinculados con el tema del ANSES, es un elemento fundamental. Está claro y que el gobierno de Alberto Fernández no es muy afecto a hablar mucho de la herencia. Y me parece que es una decisión política, debatible o no, es una definición política. Pero la verdad a mí no me interesa. Digamos, yo creo que es importante, cuando se analiza aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos vinculados a la cuestión de la salud, el tema sanitario, que hay que remarcar qué es lo que se recibió. Porque si no, es imposible, digamos, pensar que puede funcionar en una forma aceitada y perfecta la ANSES para hacer la entrega de 8 millones de IFES, cuando ahí no hubo inversiones, cuando no hubo inversión vinculado con las capacidades de intervención y de asistencia del Estado. Esto es un punto esencial. No se puede ignorar, como yo les mencionaba antes, ni el contexto internacional, ni la herencia recibida. Porque también vinculado con lo de la herencia recibida está cómo intervenir por el lado económico. Yo antes le mencioné, se adelantó en materia sanitaria y en materia económica también, pero con mayores dificultades, con mayores complicaciones. ¿Pero por qué? Porque a diferencia de otros países, incluso, obviamente, de los europeos, que tienen más margen, y de Estados Unidos, que tienen muchísimo más margen, que países latinoamericanos, la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, tenía mayores restricciones para poder hacer la intervención en materia económica. Punto 1. Recibió una economía en recesión que se acumulaba ya de hace 2 años. Además, un sistema financiero, una situación financiera desastrosa, vinculado con un default virtual, digamos, o sea, cero acceso a la capacidad de financiamiento vinculado con el endeudamiento. ¿Por qué? Porque estaba cortado y sigue cortado, y va a seguir cortado, el acceso al mercado financiero internacional. Además, por la crisis internacional, se achicó muchísimo la posibilidad del financiamiento internacional. Entonces, en ese contexto es que decir, bueno, hay que salvar empresas, hay que salvar el empleo, hay que pagar parte del salario, hay que entregar créditos subsidiados. Bueno, eso estaba restringido, estaba limitado. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández trató de ampliar y trata de ampliar esos estrechos márgenes que le dejó la herencia macrista, y la verdad con bastante audacia. Ahora bien, tiene que ser más eficaz, más rápido esa intervención, no tengo ninguna duda, pero soy consciente también de qué Estado se recibió, qué nivel de Estado se recibió, qué nivel de desarticulación del funcionamiento del Estado estaba, incluso vinculado con el sistema financiero. El sistema financiero estaba totalmente desregulado. Entonces, el Banco Central trata de buscar algún tipo de regulación, pero siempre llega, digamos, a mi entender, sin tanta intensidad, sin tanta fuerza. Y eso yo creo que hay una combinación vinculada con cómo ha sido cooptado el Banco Central históricamente por los sectores más conservadores y neoliberales,
Segundo es que al ingresar, digamos, la nueva conducción no tuvo la audacia de hacer un cambio radical del funcionamiento del Banco Central, y después porque así es una de las instituciones del Estado donde la desarticulación de los mecanismos de control han sido, pero totales. O sea, digamos, solamente les doy como referencia qué nivel de regulación hubo en el mercado cambiario, que la conducción de Federico Sturzenegger, el Banco Central, se permitió, y estaba autorizado, que se pueda comprar y vender dólares en kioscos o en supermercados. Fíjense, digamos, el nivel de desarticulación de la capacidad de intervención y de control de un mercado muy, muy sensible de la economía argentina, que es el mercado cambiario. Hace 2 semanas, un poquito menos, sí, 2 semanas, esa medida fue derogada. Entonces, la salida, esa debilidad de regulación yo creo que se dio en las medidas que se tomaron vinculadas con el sistema financiero de los créditos para las pequeñas y medianas empresas, con una tasa del 24%, de cuando se abrió el clearing vinculado con el tema de cheques rechazados. Yo creo que pensar que el sistema financiero puede autorregularse, y fundamentalmente el sistema financiero privado, digamos, que el Banco Central simplemente tome medidas y que el sistema financiero acate esas medidas, me parece que es de muchísima ingenuidad. Yo creo que esa ingenuidad fue durante marzo y parte de abril. Yo creo que después de la respuesta que dieron los bancos, que es simplemente hacer negocios y tratar de mantener sus negocios y sus ganancias, que alentaron la corrida cambiaria y los negocios vinculados con el dólar bolsa, el Banco Central intervino y empieza a intervenir de una forma mucho más firme para la regulación de los bancos, controlando cómo están funcionando los bancos, tanto vinculados por el lado financiero, del lado crediticio, y por el lado cambiario. Hay una cuestión que se ha debatido y que los economistas tradicionales y los dominantes, lo que aparecen una y otra vez en los medios de comunicación, es que cuidado con el gasto público, cuidado con la emisión monetaria. La verdad que la evidencia empírica destruye cada uno de esos argumentos que tienen los economistas conservadores. Claramente que para esta crisis es fundamental la expansión del gasto público, y esa expansión del gasto público financiado con emisión monetaria. ¿Cuál es el caballito de batalla de la mayoría de los economistas, que además han grabado a fuego en el sentido común vinculado con el tema de la emisión? Cuidado con la emisión monetaria es igual a inflación. Como les decía, más allá de que la evidencia empírica muestra que no es así, en Argentina, en una forma lineal, obviamente si hay totalmente un descontrol monetario, bueno, va a haber también un descontrol de todos otro tipo de variables, incluida la de precios. La evidencia empírica en los últimos 3 años, un poquito menos, 2 años y medio, y fundamentalmente también lo que ha pasado en estos últimos, en abril, y lo que va a pasar en mayo, es que en Argentina no hay una correlación directa vinculada con el tema de la emisión y la inflación. Fíjense lo que pasó desde junio del 2018, cuando empezó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se reafirma en septiembre de ese 2018.
la idea de tener base monetaria cero, que no haya crecimiento de la base monetaria. Y no hubo crecimiento de la base monetaria. En el 2019, fundamentalmente, no hubo crecimiento de la base monetaria y la Argentina tuvo, la economía argentina tuvo la inflación más alta desde el 2001, casi el 50%. Y entonces, ¿cómo puede ser? Y ahora en abril hubo una expansión monetaria fenomenal, precisamente para atender la crisis, y la inflación bajó. Y ahora en mayo baja. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que obviamente es una variable importante, no es que no es una variable importante el tema del gasto público, el tema del déficit de las cuentas públicas, el tema de la emisión monetaria, el tema de la tasa de inflación, claramente que son variables muy, muy relevantes. El tema es, hay que entender cuáles son las dinámicas que tienen esas variables. Y las dinámicas que tiene esa variable, vinculado con el tema de la inflación, es que en la Argentina, la economía argentina y fundamentalmente la de estos últimos 20 años, para ponerlo una referencia arbitraria, histórica, es que las principales fuentes de aumentos de precios es el dólar, vinculado con el mercado cambiario, las tarifas y la puja distributiva vinculada con el tema del salario. No es la emisión monetaria. Yo creo que el debate sobre el gasto público y la emisión monetaria tiene otro objetivo no explícito por parte de los sectores conservadores, que es limitar la intervención del Estado en la economía. Si el Estado no puede intervenir vinculado con el gasto público, no tiene que restringirse vinculado con el tema de la emisión, claramente tiene una de las variables o uno de los instrumentos importantes de ordenamiento, de la puja distributiva, de la forma de organización de la economía muy, muy limitada. Entonces, yo creo que ahí es donde está concentrado ese debate no explícito, es que, bueno, que el Estado no tenga un rol relevante en la economía. Me parece que esto es uno de los puntos interesantes para reflexionar, para debatir sobre aprendizaje que deja esta crisis. Bueno, dejamos para cerrar esta primera parte de la charla y ahora sí dejamos abierto a las preguntas. Bueno, yo tengo ya unas consultas que nos enviaron al chat que preguntan por el tema de la renegociación de la deuda. ¿Cómo lo ves posible? Si lo ves posible, si es que se va a llevar a cabo, ¿qué opinión te merece? Sí, me parece interesante el tema de la deuda porque tiene varias aristas. Una de ellas es que es uno de los grandes condicionamientos de la política económica que dejó el macrismo. Una deuda totalmente impagable, un ciclo de endeudamiento vertiginoso y de una magnitud que no es difícil encontrarlo en la historia económica argentina en un periodo tan breve de 2 años. El endeudamiento macrista hay que tomarlo en cuenta desde fines de diciembre del 2015 a enero del 2018, que fue la última colocación de deuda por 9.000 millones de dólares y después ya no pudo colocar más deuda. Después el Fondo Monetario Internacional, ese endeudamiento vino a pagar parte de los vencimientos de deuda. O sea que en un periodo muy, muy breve, muy breve, llegó a un nivel de endeudamiento que es equivalente a lo que fue el endeudamiento de poco más de 7 años de la dictadura militar. Entonces, ¿por qué hago este paralelo? Porque
uno de los grandes condicionamientos del gobierno de Raúl Alfonsín fue el endeudamiento recibido por la dictadura militar. O sea que si el gobierno de Alberto Fernández no hubiese encarado un proceso de renegociación de deuda, hubiese estado muy condicionado como estuvo condicionado el gobierno de Alfonsín. Igualmente eso ha generado y está generando, digamos, un margen adicional de incertidumbre en el funcionamiento de la economía, porque es una renegociación de la deuda que se da con pesos pesados de la finanza. ¿Vieron cuando yo les mencionaba cómo está funcionando la globalización neoliberal, donde las finanzas globales son hegemónicas? Bueno, Argentina, el gobierno de Alberto Fernández está negociando con los pesos pesados de esas finanzas globales que son hegemónicas de la actual globalización neoliberal. Por ejemplo, BlackRock, que es uno de los principales acreedores, maneja carteras de inversión, o sea, acciones, bonos de países, bonos corporativos, equivalentes a 7,4 billones, con B larga, billones de dólares, más o menos 20 PBI argentinos, 2 PBI de Alemania. Tienen una capacidad de influencia estos fondos de inversión sobre los países, sobre los gobiernos fenomenal, sobre Estados Unidos, sobre el Departamento del Tesoro. O sea, son pesos pesados de la finanza y muy, muy poderosos. Esto lleva a pensar, decir, bueno, ¿cómo es esta negociación? ¿Cómo es esta negociación y cómo está avanzando? Yo escribí este domingo que la verdad que la forma de negociación que tiene el gobierno de Alberto Fernández ha permitido que estos pesos pesados de las finanzas se sienten en la mesa de la negociación en función a las reglas de juego o a las condiciones para reestructurar la deuda que planteó la Argentina. ¿Y cuáles son las herramientas que puede tener Argentina en esa negociación? Nada más la defensa de su soberanía y de los intereses propios. Y para eso buscó diferentes aliados y los consiguió. Aliados vinculados a el Fondo Monetario Internacional, de los países europeos, Alemania, Italia, España, Francia, de economistas internacionales de renombre, de diversas ideologías y de diversas universidades, con 2 premios Nobel, Joseph Stiglitz y Helmut Phelps, de organismos también internacionales del Banco Mundial, de la CEPAL, de la UNCTAD. Yo creo que toda esa densidad de aliados hace e hizo que pueda ni equilibrar la balanza, tratar de lograr que estos pesos pesados de la finanza puedan sentarse en la mesa de negociación y puedan decir, bueno, ver cómo lo arreglamos. Hay otro factor no menor, que es lo de la crisis internacional. Esta crisis global hizo y hace que la lista de países que están en situación de riesgo de insolvencia y de la necesidad de una reestructuración de deuda haya crecido. Antes no había casi. Estaba, además de Argentina, estaba el Líbano, que había declarado la cesación de pago de parte de su deuda. Ahora hay entre de 10 a 15 países que después de cerrado la Argentina su reestructuración, van a tener que reestructurar deuda. Y la reestructuración de la deuda de esos países, que hay países asiáticos, de América, de África, tiene que ver con una razón fundamental. Primero, la economía mundial estaba, como les mencioné al comienzo, dentro de una inmensa burbuja financiera, que es una inmensa burbuja de deuda. Para poder pagar esa deuda,
en dólares, en euros o en euros, lo que necesitan los países es exportar para conseguir esas divisas por el lado del comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio estima que para este año la caída del intercambio comercial en el mundo va a estar entre el 15 al 30%. O sea, un desastre, colapso fenomenal. O sea que la mayoría de los países exportadores van a tener menor ingreso de dólares. Otros países, también endeudados, además de esta caída de las exportaciones, van a tener un colapso vinculado con el turismo, cuando son países que pueden tener uno de sus ingresos principales vinculados con el turismo. O sea, también le cae el ingreso de dólares. Y otros países tienen como ingresos muy relevantes las remesas de familiares que trabajan en países centrales, países desarrollados, hacia sus hogares. Eso, frente a la caída del empleo que se está dando, entonces también van a tener menos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de los países no van a tener los recursos necesarios en divisas para pagar su deuda externa. Entonces se sumaron a la lista. Se sumaron a la lista de países con riesgo de insolvencia. Entonces, acá como entra la reestructuración de la deuda de Argentina, estos grandes fondos de inversión no es que solamente tienen el problema de Argentina, sino que saben que después de Argentina tienen toda una lista de reestructuraciones. Entonces el caso argentino pasa a ser un caso testigo. Por eso tan importante es cómo se cierra este acuerdo. Porque lo que necesitan es que se cierre el acuerdo. El tema es cómo se va a cerrar el acuerdo. ¿Por qué es necesario que se cierre? Porque si Argentina entra en default, en un default abierto, y dice, bueno, no se puede pagar y vamos a tribunales, después hay como antecedente, los otros países dicen, y bueno, también vamos al default. Entonces hay un mayor riesgo de que haya default generalizados. Entonces la necesidad de decir, bueno, al menos cerremos un número con la Argentina, y eso es lo que está ahora en discusión. Está en discusión, digamos, la tasa de interés, el periodo de pago de la deuda y si va a haber un periodo de gracia. Y yo creo que eso va a ser replicado en los otros tipos de renegociación. E incluso yo creo que por ahí en los otros tipos de renegociación sea más favorable para esos acreedores. ¿Por qué? Porque la situación de esos países pueden ser no tan agobiante como la situación de la economía argentina. Yo creo que hay como un interés convergente vinculado a la necesidad de un acuerdo. Muchos me preguntan y dicen, bueno, ¿cuál es el problema que Argentina directamente declare el default y listo? Porque la deuda es totalmente irresponsable, que estos fondos de inversión fueron los que financiaron al macrismo. Y yo creo que hay una respuesta más política que vinculada con lo económico. Yo creo que la Argentina está sufriendo todos los costos de un default. Puede haber inicialmente una mayor tensión vinculada con el mercado cambiario, ya existe, pero Argentina no, todos los costos vinculados con un default, Argentina lo está padeciendo. Digamos, no tiene acceso al financiamiento externo, no tiene inversiones del exterior, tampoco puede llegar a haber inversiones del exterior cuando está toda la crisis de la pandemia del coronavirus. No tiene una economía que ya se derrumbó, que venía de recesión y ahora con la pandemia también se agudizó toda esa caída. Pero yo creo que hay un aspecto que es político y que no es menor para mí. Uno es que, despejado el conflicto vinculado con el tema de la deuda, alivia las presiones de las corporaciones locales sobre el gobierno. Y segundo, y que no es menor,
se la ve hoy, digamos, totalmente desatadas y que son un factor de perturbación y de intervención sobre la gestión de gobierno. Y un segundo es una búsqueda de un triunfo político del gobierno de cerrar un acuerdo con los acreedores, que triunfo político leído como, bueno, el gobierno de Alberto Fernández pudo solucionar el desquicio financiero dejado por el macrismo. Y yo creo que Alberto Fernández se referencia, y lo dice más de una vez, con lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner cuando él fue jefe de gabinete. Y si uno tiene que señalar, indicar uno de los atributos, virtudes o valor político de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, fue que pudo solucionar en gran parte el default que se arrastraba de hace 3 años. Y después, en el 2005, cuando se cierra la primera etapa de ese canje, llegó al 76% de adhesión. La segunda vuelta, que fue el 2010, se llegó a un 93% de adhesión. Y si uno lee las crónicas de todos esos años, e incluso hasta libros, uno de los atributos políticos vinculados con el kirchnerismo fue resolver el default del 2001. Y yo creo que Alberto Fernández lo tiene presente, más aún cuando fue protagonista, de si cierra el acuerdo con estos acreedores, cómo incorporarlo como un activo político de su gestión. Otra consulta que viene, son 2 consultas que vienen relacionadas a la pregunta anterior a colación. ¿Vos considerás que la elección de Martín Guzmán tuvo algo que ver con el tema de esta reestructuración de la deuda que ya Alberto veía venir? Y con respecto a la economía china, si crees que va a pasar a ser la primera economía mundial, y si va a tener Argentina va a tener un beneficio con respecto a eso. La elección de Martín Guzmán yo creo que tuvo que ver con toda su experiencia académica vinculado con los estudios, vinculado con las reestructuraciones de deuda. Y yo creo que pese a lo que se escribe, lo que se sigue vociferando vinculado con la gestión de Guzmán, la verdad que ha sido muy favorable vinculado con el tema de la negociación. Son datos objetivos, independientemente si me cae más o menos simpático Martín Guzmán. Digamos, pudo y logró sentar en la mesa de negociación a los grandes fondos de inversión bajo las condiciones que él estableció. Y las negociaciones son así. ¿No? Nadie imaginaba ni imagina que las posiciones de la negociación son a partir de lo que es la primera presentación. Y la Argentina hizo una primera presentación, los fondos hicieron otros y ahora están a un pasito de llegar a un acuerdo. Como siempre, y como incluso también lo escribí, el diablo está en los detalles, todo puede desmoronarse, pero que claramente la estrategia de Martín Guzmán ha sido exitosa, que obviamente no está solo, que tiene un liderazgo político vinculado con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa, y me parece que la alianza de gobierno en este caso está funcionando muy aceitada, pese a lo nervioso que se ponen los sectores conservadores vinculados con la forma de funcionamiento de este gobierno o los integrantes de la alianza de este gobierno. La segunda pregunta está vinculada con China. Digamos, la tendencia muestra que China va a ser la economía número 1, que incluso esta crisis creo que acelera los tiempos en términos nominales, que va a parecer que va a tener un Producto Interno Bruto superior al de Estados Unidos, pero Estados Unidos va a seguir siendo una potencia, Estados Unidos va a seguir teniendo un rol muy relevante en todos los diferentes aspectos,
vinculados con la economía, con la política internacional, con la geopolítica, con el complejo industrial militar, con el tema tecnológico, y me parece que es uno de los que ya está, o sea que no es que va a venir, pero que está marcando el funcionamiento de la economía mundial, y que la va a seguir marcando esta tensión y esta competencia entre Estados Unidos y China. Pablo Bellani consulta, en el contexto geopolítico regional, ¿cómo ve el futuro inmediato del Mercosur? Mirá, es uno de los puntos que más me inquieta, porque es Brasil, cuando tenemos que hablar del Mercosur y la Argentina. Me parece que lo que está pasando en Brasil es, para mí, y está bien la pregunta, porque me preguntan sobre la deuda, me preguntan sobre la recesión, sobre la emisión, sobre el gasto público, pero para mí uno de los focos de mayor riesgo para la Argentina es el desastre, el desquicio que hay en Brasil. Es impactante, digamos, el desquicio social, económico, político, militar, de liderazgos. La verdad que es un desastre. El seguimiento diario de lo que está pasando en Brasil es impactante. En Brasil nunca pasó semejante descontrol. Ya no solamente por lo sanitario, que obviamente que es lo más dramático y lo más impactante a nivel humanitario, sino el delirante que está al frente de ese gobierno, del gobierno de Brasil. Y como Brasil es la potencia regional, Brasil es un país continente, Brasil tiene fronteras con casi todos los países de América del Sur, menos dos. Es la potencia económica, Argentina es el principal socio comercial. Entonces, además del riesgo sanitario que implica Brasil para la Argentina, después está el tema económico. Y si la verdad, si Brasil colapsa, hay que sumar el colapso vinculado con el costo de las crisis del coronavirus y de la recesión que la Argentina arrastraba, y la verdad que es un foco muy, muy peligroso Brasil. Ahora bien, siendo específicamente a la pregunta, yo creo que es necesario un cambio político fundamentalmente en Brasil, para tratar de reflotar lo que para mí es una herramienta fundamental de negociación en el comercio internacional y a nivel multilateral, que es el Mercosur. Perfecto. A ver, aguárdame un segundito. ¿Piensa usted que es factible que el Estado pueda quedarse con parte de las empresas privadas a las cuales brinda ayuda económica? Y más arriba, una de las preguntas hace referencia al caso de Lufthansa en Alemania. Dice, si tenemos esa posibilidad de plantearlo en nuestro país como visión, están relacionadas. Bueno, se planteó y generó una reacción un poco intensa, para decirlo de una forma académica y diplomática. A mí me parece que más allá de quedarse con paquetes accionarios, que también puede estar, yo creo que lo que se tiene que debatir es lo siguiente. El Estado interviene. Interviene de diferentes formas. Yo no creo la idea de un Estado ausente. El Estado siempre interviene. E incluso cuando no hace nada, está haciendo algo. Entonces, puede estar favoreciendo a ciertos sectores. Entonces, tanto si es por créditos a tasa subsidiada, tanto si es por promoción industrial, si son por promoción vinculada con el tema fiscal, por el tema impositivo, o si son planes específicos de pago de salarios o de disminución de contribuciones patronales. Creo que
uno de las mayores debilidades de todas este tipo de intervenciones históricas en Argentina. Digo histórico en Argentina, piensen en el Banade, los que puedan recordar lo que fue la historia del Banade. Es que el Estado hace este tipo de intervenciones y no establece normas vinculadas a exigencias que uno puede llamarla de contraprestación vinculadas con el desarrollo nacional, desarrollo económico, vinculado a decir, bueno, si yo doy créditos a tasa subsidiada, tenés que tener un plan vinculado a las exportaciones o de ampliación de la producción para facilitar tanto por precio como por calidad el acceso a esos productos a la población local, obviamente. Vinculado con crecimiento del empleo, vinculado con preservación del empleo. Yo creo que tiene que haber compromiso del sector privado cuando el Estado interviene de esa forma por subsidio. Me parece que ese es uno de los puntos esenciales que a mí me parecen relevantes que tiene que tener el Estado. Y lo que estoy diciendo, la verdad, no es es un descubrimiento. Es lo que han hecho todos los países que se desarrollaron. Todos. Desde los europeos, Estados Unidos, los asiáticos, si hay un fomento especial hacia un sector o hacia una empresa, esa empresa tiene que cumplir ciertos parámetros vinculados con objetivos que plantea el Estado en cuestiones de desarrollo, tanto por ganar mercados externos, por tener precios diferentes a los precios internacionales, a los precios locales. Digamos, esto es lo que han hecho los países que se han desarrollado. Muchas gracias. Héctor Fernández pregunta, ¿cuál sería la fisonomía de un estado de bienestar sustentable post-pandemia, particularmente en lo referente al sistema previsional? A ver, voy a tratar de descifrar la orientación de la pregunta. A mí me parece que la Argentina, a diferencia de otros países de la región, tiene un estado o un sistema vinculado con la cobertura social y la cobertura previsional bastante amplio. Entonces, yo creo que, y ahora hay que ver cómo va a ser la nueva etapa que pueda haber vinculado con el tema del IFE, porque ahí yo creo que el Estado pudo capturar sectores que estaban en la informalidad y por ahí no estaban alcanzados por ningún tipo de cobertura estatal. Yo creo que yo lo haría más eficiente, lo buscaría, digamos, que haya una mayor, la palabra, mayor ejecutividad y mayor informatización de quienes están recibiendo los diferentes programas para poder hacer después políticas específicas territoriales, porque son diferentes, la verdad, lo que puede pasar en diferentes sectores del país y sobre estos sectores vulnerables. Y yo creo que yo creo que puede haber una herramienta fuerte para que ese mundo informal pueda empezar a integrarse a una suerte de una economía más formalizada. Vamos con las últimas dos consultas. Javier Alejandro pregunta, quisiera trasladar una pregunta, ¿cómo ve el tema vaca muerta con relación al precio del petróleo y cómo ve la posibilidad de aprovecharlo post pandemia? Con este precio del petróleo, vaca muerta está muerta, perdón, el chiste obvio, pero con este precio del petróleo, incluso con el precio que pusieron el barril criollo,
Vaca Muerta puede tener que esté en $45, pueda tener un desarrollo importante. Lo único que te puedo decir es eso, digamos, si entonces planteas un escenario, decir, bueno, el precio del petróleo se recupera y vuelve a $60, $65, porque la economía mundial se recupera en forma rápida, y bueno, entonces ahí yo creo que van a reflotarse los proyectos y las inversiones. Pero hoy, así como está el mercado mundial de petróleo, así como está la economía mundial, que está en una recesión muy profunda, no le veo perspectiva. No es que yo no le veo perspectiva, perdón. Digamos, todos los especialistas vinculados con Vaca Muerta con este escenario plantean eso. Digamos, se puede plantear los escenarios positivos y yo creo que ahí es donde se pueden reflotar los proyectos. Ahora sí, vamos con las últimas dos. Antes eran 3, ahora quedan 2. ¿Por qué, Eduardo consulta? ¿Por qué cuando se habla de intervención de Estado en la economía no se menciona intervenir en la explotación de nuestros recursos naturales como la minería o la riqueza marítima, la cual está siendo sobreexplotada sin ningún beneficio a los argentinos? Sí, es un gran debate que se tiene que dar sobre cómo es la explotación de los recursos naturales en Argentina. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pasa que, bueno, es uno de los grandes debates para mí que se tienen que dar para esa construcción de un nuevo orden económico o un nuevo estado de bienestar. Porque los recursos naturales son de todos, son de todos los argentinos. Y entonces yo creo que esa riqueza tiene que estar socialmente distribuida entre los argentinos. Y yo creo que el Estado tiene que tener una mayor capacidad de intervención sobre la apropiación de esa riqueza, sin ninguna duda. Y vamos con la última. La pregunta de Carlos Bernst, teniendo en cuenta que las condiciones, los plazos, los montos y el destino de los mismos, no se encontraron elementos para declarar ilegal la deuda. Disculpa, pasa que lo estoy leyendo y ¿no se encontraron elementos para declarar ilegal la deuda contraída por Macri con respecto al tema de los plazos, los montos, el destino de los mismos? ¿No se considera una deuda ilegal o se consideraría? No, la verdad que no. Ilegal no, porque fue aprobada en los presupuestos. No, salvo el tema vinculado con el tema del Fondo Monetario Internacional, no se cumplieron los pasos administrativos. Pero en la emisión de la deuda, no. Uno puede decir, es sospechoso cómo se emitió esa deuda, con quién se emitió esa deuda. Puede haber sospechas de irregularidades en la emisión de la deuda. Yo creo que eso sí hay que investigarlo. Tanto por quiénes fueron los bancos colocadores de la deuda, de las relaciones que tenían esos bancos colocadores con los funcionarios, quiénes fueron los fondos de inversión que compraron. Yo creo que todo eso se tiene que investigar, pero ilegal vinculado con las normas procesales, ese endeudamiento no. Sí, vuelvo a repetir, con la del Fondo Monetario Internacional no se cumplieron pasos de procedimiento, ¿no? Y de la ley de administración financiera. Yo creo que lo que se tiene que avanzar con el tema de la deuda es unas limitaciones vinculadas al endeudamiento del Estado sin ningún tipo de control, vinculado con el control del Congreso, pero además me parece que sobre los funcionarios. Yo creo que hay una gran impunidad de los funcionarios que hicieron este endeudamiento, y yo creo que si no se toman, si no se disponen, si no se elaboran leyes, normas que sancionen a
los funcionarios por estos tipos de endeudamiento, se va a repetir la historia. Fíjate, si uno hace un recorrido rápido histórico, Martínez de Oz en la dictadura militar, Cavallo, Menem en la década del 90, Macri, Caputo, Sturzenegger en los últimos 4 años. Fíjate que es un mismo recorrido, son ciclos de endeudamiento muy fuertes, llevan a la economía a la crisis, después los gobiernos que tienen que padecer los costos de ese endeudamiento tratan de solucionarlo, vuelve otro endeudamiento, y me parece que lo que se tiene que establecer son restricciones para el endeudamiento externo y sanciones penales y patrimoniales para los funcionarios que hacen este endeudamiento. Yo creo que si es así, difícilmente sea tan alegre la colocación de deuda, sea tan aplaudida la colocación de deuda, porque además ahí estaría en disputa también sobre los intereses del poder económico, porque ese endeudamiento, cuando uno analiza estos 3 ciclos de endeudamiento, el monto de endeudamiento es equivalente a la fuga de capitales más el pago de intereses de la deuda. Eso es más o menos, eso pasó en la dictadura militar, eso pasó en la década del 90 y eso pasó durante el periodo macrista. Entonces, ¿por qué tienen impunidad los funcionarios? Claramente porque son funcionales a los intereses de estos sectores económicos concentrados, tanto locales como del sector financiero. Bueno, te quiero agradecer, ahora en breve le doy la palabra al doctor Arce, pero personalmente te quiero agradecer y como te dije antes de ingresar a la charla, muchas gracias por hablar en lenguaje claro y permitirnos entender la realidad que nos está pasando, porque a veces los economistas y las economistas hablan en un lenguaje que no quieren ser entendidos. Doctor Arce. Bueno, Alfredo, agradecerte desde lo personal y desde lo institucional. La verdad que para nosotros como universidad, como facultad, realmente nos orgullece que una personalidad como vos, con tantos años de experiencia, con la trayectoria que tenés en el ámbito de la economía, pueda haber compartido hoy hubo casi 100 personas, 99 éramos en un momento. Creo que es sembrar una semilla más para nuestra comunidad. Hay muchos profesores, alumnos, graduados, es una alegría ver funcionarios de la facultad, es una alegría ver que nos acompañan en estas actividades. Y bueno, seguramente te estaremos convocando y abusando de tu don de buena persona en el futuro para ver cómo se desarrolló esto y cuáles fueron las consecuencias o cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo a partir de este parálisis de la economía, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Avisarles que mañana también tenemos un enfoque interesante que tiene que ver con el COVID-19 y nuestros hospitales del conurbano. Van a ver desde de hospitales de salud pública, con lo cual vamos a tener un panorama de cómo nos preparamos para afrontar este pico que se espera de acá para adelante. Alfredo, muchísimas gracias nuevamente. Quedamos a disposición tuya también para lo que vos estimes corresponder. Bueno, muchísimas gracias. Es simplemente, yo creo que son disparadores para un debate. Cada uno tiene sus verdades relativas, pero me parece que la universidad es el ámbito de la discusión y del debate de ideas, y me parece que es fundamental seguir, pese a las dificultades de la cuestión de la docencia y de estos intercambios de hacerlos presenciales, me parece un mérito mantener este espacio de debate y de discusión de ideas, que tiene que ser amplio y
y por eso lo planteo, digamos. No, yo no tengo verdades absolutas, simplemente tengo mis verdades y las comparto y están abiertos a la discusión. Bueno, y nuevamente muchísimas gracias por todos los que participaron y a la Universidad de Loma de Zamora. Bueno, damos así por cerrada esta actividad. Espero seguir viéndolos en la futura. Muchísimas gracias a todos.